Hoy tenemos un domingo profético, cuando el sacerdote cayó, el diseño perdido y restaurado en Cristo. En Génesis 3:12 dice su palabra que y Adán contestó: la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. El domingo pasado nosotros estuvimos hablando, predicando sobre la mujer cuando escuchó la voz de la serpiente, que en el original es Nahash. Ese Nahash hoy en día significa, realmente el origen de esa palabra significa algo que brilla, deslumbrante, uno que susurra, una palabra que viene escondida. Y la mujer la vimos como esa mujer que es la mujer sensata que construye su casa, esa mujer que se levanta temprano, busca la leña, esa mujer que podemos ver en el libro de Proverbios, que es una mujer que hace comercio, una mujer que prepara, que organiza, que ordena, en fin, es la mujer la que el enemigo atacó, esa mujer que la serpiente le habló, que no era una serpiente, era una criatura también, una criatura que tenía acceso al huerto. Pero qué importante es ese papel de la mujer que nosotros reconocemos y todos venimos del vientre de una mujer. Y qué lindo el Señor que comenzamos en el libro de Génesis con una mujer y terminamos en el Apocalipsis con una mujer. Entonces la mujer es ese ser creado por Dios que salió de la costilla de Adán, que salió de esa parte que hay que proteger, de esa parte que está cubierta, ¿verdad?, por el hombre. Esa mujer que muchas son madres y muchas son padres también al mismo tiempo. Esa mujer que quizás en este tiempo es tan atacada que se siente sola. Esa mujer que está buscando un sacerdote. Ese es el tema de hoy. Es cuando el sacerdote cayó. Ese diseño que se perdió porque Adán, como dice la palabra, rápidamente culpó a la mujer y dijo: la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, me ofreció del árbol y yo comí. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Por qué Adán, siendo el sacerdote, el custodio, el que guardaba ese huerto, siendo el encargado de cuidar, de vigilar, no tuvo el discernimiento, no tuvo la intimidad, no tuvo el altar para poder rechazar y poder mirar y corregir a Eva? Porque qué distinto fuera sido que Adán fuera dicho: oiga, mujer, pero ese árbol Dios nos dijo que no comiéramos, ¿por qué has comido de allí? Él simplemente comió. ¿Por qué? Porque Adán perdió el sacerdocio. Así como vemos en esta imagen, vemos hombres confundidos. Hoy en día vemos hombres, y les pido que esto lo escuchen con oído circuncidado, que lo escuchen espiritualmente. Hoy en día vemos hombres elegantes, apuestos, pero hombres que son incapaces de acercarse a una dama, a una joven, para cortejarla, porque la ingeniería social ha hecho que el hombre y la mujer sean tan iguales que muchas veces a un hombre le da miedo acercarse a una mujer, no por el miedo al rechazo, sino por el miedo a que lo puedan culpar de algo o de malas intenciones. No digo que no haya hombres con malas intenciones. Hay hombres con malas intenciones, pero estamos hablando en un término general de la ingeniería social, de lo que el enemigo ha querido sembrar en la mujer, donde la mujer ha perdido también esa intimidad en el altar. Pero hoy nos vamos a centrar y vamos a ver al hombre, al sacerdote, a ese hombre que Dios ha formado para proteger, para ser proveedor, para ser un hombre cariñoso, para ser un hombre que represente el hogar, no un hombre que sea mentiroso, no un hombre que sea un borracho, no un hombre que sea un mujeriego, no un hombre que maltrate a la mujer, no un hombre
que quiera poner y abusar de la mujer financieramente, económicamente y en otros aspectos que no lo vamos a nombrar. Vemos a hombres que han sido criados con los juegos, con los videojuegos, por ejemplo, y está bien que un hombre tenga un hobby, pero veo hogares donde los hombres juegan más o tienen más tiempo para jugar que el tiempo que deben de dedicarle a sus hijos, a su esposa, a su hogar. Hombres ausentes, hombres bien vestidos, hombres apuestos, ¿verdad? Hombres con buen semblante, pero sumergidos en un videojuego. Es un ejemplo un poco burdo, pero es la realidad. ¿Cuántas esposas llegan a sus hogares y no saben dónde está el esposo? Bueno, sí saben, está en el cuarto de juego. Y la esposa necesita hablar, necesita compartir un tiempo, necesita desahogarse, pero el hombre está aislado. El hombre está confundido, porque esta sociedad ha confundido al hombre. Así como en el huerto la serpiente confundió a Eva, esta sociedad también está confundiendo al hombre. La pérdida de autoridad es cuando el altar es abandonado. La tibieza de los últimos tiempos. Cristianos sin fuego, sin rumbo. Vuelve al altar, porque en el altar hay arrepentimiento, disciplina y consagración. Cristo restauró el sacerdocio. Somos sacerdotes para Dios. Un sacerdote no es un hombre que llega a la casa a gritar, a pelear, a maltratar. Es un hombre con carácter, es un hombre con principios, es un hombre que cuando ve que en su hogar, que en su altar, que en su sacerdocio se está cometiendo falta, el hombre también tiene la autoridad de corregir, pero corregir en amor. A veces el hombre por amor debe de callar. A veces el hombre debe dejar que los hijos vayan madurando en su tiempo. A veces el hombre también tiene que imponer autoridad sobre su esposa, pero no de una manera agresiva, sino como dice la palabra, como a vaso frágil. Aquel hombre, aquel sacerdote es aquel también que sabe escuchar consejos dentro del hogar. Aquel hombre que sabe escuchar a su esposa. Aquel hombre que sabe sentarse a hablar con su esposa y a identificar las debilidades de su hogar, de su matrimonio, y hacer de esas debilidades una fortaleza. Ese es el sacerdote, porque la belleza se va, porque el dinero va y viene. Hoy puedes tener, mañana no puedes tener. Ese sacerdote que sabe que su hogar debe de cimentarlo sobre la roca que es Jesucristo. ¿Pero con quién? Con su esposa, con su hogar, con su varona, con su madre de vivientes, con esa Eva, que era su ayuda idónea. Porque yo siempre digo que no al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ni tampoco detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La gran mujer está fusionada con el hombre, porque dice que serán una sola carne. Y cuando es una sola carne es entrelazado. Entonces imagínate un hombre que ande con 3 mujeres, un hombre que ande con 2 mujeres, un hombre que esté en su hogar, pero a lo mejor no es una mujer, a lo mejor es un videojuego, a lo mejor es el deporte, a lo mejor es un escape porque no quiere estar en la casa, entonces se inventa un hobby, se busca un hobby, o vamos a ir más duro, o viendo cosas en internet que no debe de ver y se hacen víctimas. Pero también hace víctima a su esposa y hace víctima, que aún es peor, a sus hijos, a su generación, a esos niños que necesitan ver un padre, un verdadero sacerdote, un hombre con un altar encendido. Me he tomado este tiempo para dar un poco la introducción de cómo están viviendo los tiempos, de cómo Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió, porque desde Adán hasta Jesús fue siempre una búsqueda constante de levantar altar, pero el pueblo de Israel iba y destruía el altar y se apartaba al pecado y venía otro, vemos a un Elías que restauró un altar con 12 piedras. Las 12 piedras era una piedra por cada tribu de Israel. Pero no hay un número específico de cuántas piedras
se necesitan para levantar un altar. Se levantaron altar sobre tierra, se levantaron altar sobre una piedra fija. Incluso Abraham subió con Isaac cuando lo iba a sacrificar en un altar. Dijo, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Entonces vemos la necesidad del altar. Pero vino Cristo y mira lo que viene aquí. Se tabernaculizó. Cristo es ese tabernáculo de Moisés. Y es importante entender, hermanos, que mira, el tabernáculo es la presencia de Dios. Este tabernáculo nosotros debemos de grabárnoslo en nuestra mente y entender algo que está sucediendo hoy en día. Dice en el Salmo 100, entraré por tus puertas, por aquí. ¿Con qué? Con acciones de gracia. Por tus atrios, estos son los atrios, esto que está aquí alrededor, ¿verdad? Los atrios, con alabanzas. Le alabaré y le bendeciré su nombre. Ese es el Salmo 100. Entonces tú ves aquí que es la puerta. Y sabes una cosa, muchos están aquí afuera. Muchos están en el atrio. Porque el objetivo de nosotros es llegar aquí, a la presencia de Dios. Pero muchos están en los atrios. Están en los atrios el cristiano que cree. El cristiano que dice, yo soy cristiano. El cristiano que dice, yo ofrendo, yo diezmo. El cristiano que dice, yo estoy en la iglesia y sirvo. Pero su corazón está solo en los atrios. No has entrado por las puertas. Porque para tú entrar por estas puertas, tú necesitas entender que la puerta es Jesucristo. Porque Jesucristo dice que la única entrada adentro a ese tabernáculo es la puerta, que la puerta es Cristo. Dice, por medio de Él podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y con plena confianza, porque nuestra fe descansa en Él. ¿Qué hacen los cristianos en los atrios? Los atrios te llevan la comodidad, la tibieza, porque es que no eres ni frío ni eres caliente, sino que eres tibio. Estos atrios representan la persona que no se compromete con Dios. Esos atrios representan a la persona que no entiende que está en esta tierra y que conoció a Cristo porque tiene un propósito espiritual, que no es trabajar, que no es conocer, que no es venir a esta nación, por ejemplo, a trabajar. El que está en los atrios no ha entendido que Dios ha depositado algo tan grande y poderoso en su vida que es necesario entrar por la puerta, por esa puerta estrecha que es Jesucristo. Y vamos a comenzar aquí con esta fuente de bronce. Dice en el libro de Apocalipsis, y vi un mar de cristal. Un mar de cristal no es un mar como el que nosotros creemos, es una fuente. Aquí era de cobre, pero dice que cuando estemos en el cielo, en esa ciudad, será un mar de cristal, una fuente de cristal limpia, transparente, donde es necesario que ese sacerdote, cuando pasa por la puerta, que es Jesucristo, y llega aquí a esta pequeña fuente, que en el idioma en hebreo es mar es una fuente donde el sacerdote se lava las manos y se lava los pies. Se lava lo que toca, lo que hace el trabajo, se deshace, se limpia y lava sus pies, lava su caminar. El altar del sacrificio en Éxodo 27 del 1 al 8 estaba en el atrio, frente a la entrada del tabernáculo. Y allí se ofrecían los sacrificios y el fuego nunca debía apagarse. La pregunta es, ¿tu fuego se ha apagado? ¿Tienes el fuego encendido todo el tiempo, varón, varona? Porque esta prédica no es solo para el hombre, es solo para esa mujer que necesita, y más una mujer soltera, una doncella, una dama, necesita entender que es un verdadero sacerdote. Porque no puedes buscarte un hombre que viva en los atrios, o peor aún, que ni siquiera conozca de Cristo, con un yugo desigual. Necesitas entender a un hombre que sea entendido en el tabernáculo, en Jesucristo, que sea entendido lo que significa entrar por la puerta. Y vemos el altar de sacrificio
donde se sacrifica. ¿Qué se sacrifica, hermano, todos los días? Sacrifica tus deseos pecaminosos, tus deseos de la carne. Sacrificas a veces esa impulsividad. Sacrificas el carácter. Sacrificas los ojos, los oídos, la boca que escuchas, que comes, que ves, que oyes, que hablas. Luego estamos en el lugar santo, el lugar donde se ministraban los sacerdotes cada día. Aquí estaban el candelabro, la presencia del Espíritu Santo, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué había allí? El altar del incienso. ¿Qué había ahí, hermano? Oración. Si usted no ora, varón, si usted no entra por la puerta que es Jesucristo, si usted no lava sus manos, lava sus pies, si usted no se mantiene en oración, entonces usted no puede levantar un altar. Porque muchas personas que están aquí en los atrios creen que están o que tienen acceso a la presencia. No es así. Hay unos niveles que debemos de cumplir, que son niveles fáciles, prácticos, para poder estar en la presencia. Y hay muchas personas porque creen que saben Biblia, porque creen o que nacieron en el Evangelio, o porque creen que tienen muchos años en el Evangelio, tienen acceso al lugar santísimo. No, estás equivocado. No tienes altar. No tienes altar. ¿Por qué? Porque estás encadenado en las cosas de este mundo y ha perdido el sacerdocio. El sacerdocio se ha perdido, se ha descuidado. Y en este día nosotros debemos de entender que el sacerdocio está aquí en ese lugar santísimo al cual nosotros tenemos acceso. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Tenemos un lugar santísimo que lo vemos en Éxodo 25, del 10 al 22, que dice, y aquí estaba el arca del pacto, el lugar más sagrado donde manifestaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. El tabernáculo, la presencia de Dios, un diseño divino para encontrarse con Él. Dios habitó en medio de su pueblo a través del tabernáculo, un lugar santo donde se manifestaba su presencia y se enseñaba al hombre el camino a la restauración. Pero hoy en día ese tabernáculo ya no está, luego vino el templo, pero usted sabe quién está, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero tabernáculo. Jesucristo es el que habita su Espíritu Santo, Dios, en nuestros corazones. Ese es el tabernáculo. Somos tabernáculos entonces andantes, porque este templo que es hecho de manos, ahí no va a habitar Dios. Ahora habita en templos hechos de sangre, de carne. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, este templo hay que cuidarlo, este templo hay que limpiarlo y este templo nunca se le puede apagar el fuego. Te pregunto, ¿el fuego se ha apagado en tu vida? Quizás puede haber disminuido, pero inmediatamente le echas leña. ¿Y cuál es esa leña? Oración, compromiso, entendimiento de que has sido llamado para una obra de ir y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a toda criatura, a toda persona, orar, estar en tu iglesia, servir, no servir al hombre, tener un corazón de siervo, tener un corazón de exponer el evangelio a toda criatura, a toda esa persona que necesita, pero ni esa persona sabe que necesita de Cristo, porque algún día nosotros también estuvimos en esa posición. El verdadero varón, el verdadero sacerdote, entiende que es desde su casa que levanta altar. Y cuando digo varón, también me refiero a varona, también me refiero a dama, a hija, a guerrera, no solo al hombre. El tabernáculo era más que una estructura, era el corazón del encuentro con Dios. Cristo es nuestro altar, nuestro sacerdocio y nuestro acceso al Padre. Pero ¿dónde habita el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no habita en borracheras, el Espíritu Santo no habita en malas palabras, el Espíritu Santo no habita en medio de drogas, de perversión, de malos pensamientos, de chisme, de maldad, de egoísmo, de orgullo.
El Espíritu Santo habita dentro de un templo donde haya la puerta, que es Jesucristo. Donde se reconozca y se confiese que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que vino 100% hombre, 100% Dios, y redimió a la humanidad. Donde haya una fuente, donde se laven las manos. Cada judío cuando entra a su casa, ¿verdad?, se lava las manos. Por eso cuando el COVID, los que menos se murieron fueron los judíos, porque el judío cada vez que llega a casa se lava las manos. ¿Por qué? Porque venimos de la calle, venimos del campo, de la lucha, venimos de quizás tocar cosas que no debemos de tocar. Hemos caminado por caminos que no debemos de caminar. Porque estamos en este mundo, no militamos en él, pero estamos en él. Y todos los días cometemos errores. Y es necesario lavar nuestras manos, lavar nuestros pies. Y luego es necesario el sacrificio. ¿Qué has sacrificado tú esta semana? Quizás has sacrificado algo que escuchas. Quizás has sacrificado algo que miras. Quizás has sacrificado algo que quieres, idolatría, falsedad. Quizás has dicho una mentira. Quizás has hecho algo que no era. Siempre hay algo que sacrificar. Y luego aquí entramos al lugar santo. Y de último aquí, mira esa cortina, ese velo. Ese velo que está aquí fue el velo que se rasgó de arriba a abajo. Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo, ¿verdad?, en esa obra perfecta de la cruz del Calvario, cuando Cristo entregó y dijo, consumado es, dijo que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque ese velo solo entraba el sumo sacerdote y le ataba una campanilla y entraba, pero cuando Cristo cumplió y fue consumado la obra, ese velo se rasgó, lo que significa que es por Cristo que nosotros tenemos entrada directa. Y vamos a ver aquí, el sacerdote estaba presente, pero desconectado. Adán estaba allí, pero no discernió, no protegió, no habló y no lideró. Adán simplemente probó de lo que Eva le dio. Un hombre, aquí está el hombre desgastado, consumido. Un hombre que está apartado de Cristo. Una Biblia que ya ni la lee. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos de ella, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. ¿Qué pasó, mujer? ¿Acaso te apartaste porque te cansaste de luchar por ese esposo, por ese hombre? ¿Te cansaste de darlo todo por ese hombre? Entonces la mujer está o tiene un hombre en casa, pero es un hombre que no guía su hogar. Es un sacerdote que no tiene altar. Es un sacerdote que no ha entendido el valor que Dios y la autoridad que Dios ha entregado en sus manos. Cuando el sacerdote abandona el altar, el hogar pierde dirección. El sacerdocio no es control, es dirección espiritual. En Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando yo estaba en Venezuela, que decía, no, yo y fulano vamos a ir allá. Y mi mamá me decía, el burro por delante. No es yo, es primero fulano y tú van a ir allá. Pero qué raro que en la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Significa que tú eres el ejemplo, que tú, varón o varona, eres el ejemplo, eres quien debes de dar el primer paso y ser la punta de lanza para estructurar hijos. Mira, un hombre ausente donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero aquí están 2 hijos, una madre, y dice, plan del día, la mujer tiene escuela, compras, trabajos, tareas, cena, oración. Y la mujer leyendo la Biblia, pero agotada, pero el hombre ausente. ¿Se identifican con esa historia? Aquellos que se han separado, aquellos que se han roto los hogares, se identifican con esta imagen, se identifican con esta escena. Y lo peor, que hay iglesias, o la iglesia, la esposa de Cristo, necesita que el varón se levante con un altar propio, con un altar original, no un altar de otra persona, un altar tuyo, varón, donde tú seas el líder, seas el estandarte y seas el que guíe
a tu casa, a tu familia y a tu esposa al camino correcto, al lugar santísimo, al encuentro de la presencia de Dios, como Obed-Edom tenía el arca en el medio de su casa. Y esa arca, esa presencia le prosperó, le vivificó, le avanzó, le dio lo que nunca había soñado tener. Se lo dio la presencia de Dios. Y no solo dinero, sino presencia de Dios, altar levantado. Cuando el sacerdote vuelve al altar, todo se restaura. El altar restaura lo que el pecado destruyó. En Malaquías 4:6 dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero ¿quién tiene que buscar el altar? El hombre, el varón. O usted, varona, que no tiene esposo quizás, que está sola, que está con sus hijos. Usted tiene que buscar altar. Usted tiene que levantar altar. Y el altar se levanta con un corazón contrito, humillado, humilde, arrepentido. Ese altar se levanta de esa manera. Liderar con Cristo. Tenemos que aprender a liderar con Cristo, a proteger a nuestra familia, a interceder sin cesar, a enseñar la verdad, a servir con amor. Dios no está buscando hombres perfectos, sino sacerdotes que estén dispuestos. Un resultado de un sacerdocio que vuelve al altar es un hogar gobernado por Dios, unos hijos con identidad, un matrimonio restaurado, destinado, alineado con el propósito, generaciones bendecidas, porque tus hijos son o van a seguir el patrón que tú les enseñes. Decisión, vuelve, ríndete, sirve, lidera un hogar, levanta un altar. Aquí, Rey de Reyes, esta iglesia, tenemos la convicción de levantar y restaurar altares. Muchas personas han venido a esta nación queriendo hacer estudios, queriendo hacer trabajos. Y me refiero a los hijos de Dios. Y no se han dado cuenta que aquí no has venido ni a trabajar, ni a estudiar. Sí, bueno, físicamente, pero espiritualmente tú has venido aquí a esta tierra a levantar un altar que se destruyó hace, no voy a dar la fecha exacta, pero muchos años, porque no la tengo, pero muchos años, hace 500 años por lo menos, un altar se perdió en esta nación. En Alemania se perdió un altar. Me corrigen la fecha si me equivoco. Pero de aquí se levantó un fraile y dijo, yo no debo de pagar para que me perdone mis pecados. Porque la Biblia dice que yo tengo uno, que si yo me arrepiento de corazón, me aparto, me son perdonados. Y allí protestó. Y se levantó ese sacerdote y eligió un altar. Y se desvinculó del dominio del hombre. Y dijo, es el Espíritu Santo, es quien revela. Por eso es un domingo profético, que es un domingo de revelación, donde se revela tu altar. No solo el hombre, también las jóvenes deben de levantar un altar en su corazón. Su casa debe de ser un altar donde se adore a Dios, donde lo que salga por tu boca sea la palabra de Dios. Porque si tú quieres vencer y tú quieres lograr metas en esta vida, tienes que tener decisión, tienes que tener el tabernáculo, tienes que tener a Cristo, tienes que lavarte, tienes que sacrificar, tienes que tener un olor fragante todos los días que te haga entrar por las puertas al lugar santo, donde hay presencia, hay provisión, hay ley, hay libertad. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y puedas aquí entrar diariamente aquí a este lugar santísimo. Cuando el sacerdote se rinde a Cristo, el diseño se restaura. Adán perdió el diseño, perdió el sacerdocio, fue expulsado del huerto del Edén. Y comenzaron las maldiciones con el sudor de tu frente. Vas a trabajar. Vas a dar a luz con Eva, con dolor, con sacrificio. Y vinieron los reyes, vinieron los jueces y vino Cristo. Y en la cruz del Calvario Él restauró el altar.
Y el hombre lo fue perdiendo también. Pero gracias a Dios, que Dios ha tenido misericordia y ha levantado pequeños remanentes donde se recuerde la necesidad de levantar un altar. Ríndete a Cristo. El diseño se va a restaurar. No se trata de volver a religiones, se trata de volver a la relación con Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Pero recuerda que Cristo es el tabernáculo y el tabernáculo tiene un proceso. El tabernáculo tiene una entrada, tiene una fuente, tiene un arca de sacrificios, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. No es fácil llegar aquí, porque para estar delante de la presencia de Dios debemos de estar limpios. Limpios de corazón, limpios de manos, limpios de pies. Ríndete completamente a Jesús, permanece en su presencia diariamente. Deja que Él sea tu sacerdote, tu guía y tu restaurador. Un corazón restaurado es aquel que tiene la paz que este mundo no te puede dar. Una identidad restaurada, un hogar restaurado, generaciones restauradas, propósitos restaurados. ¿Tú qué quieres? ¿Que te recuerden como un hombre mentiroso o simplemente un hombre que vivió su vida pero no dejó huellas? Porque al final, si deja herencia, la herencia se la van a acabar. O que te recuerden como un hombre o una mujer que luchó, que oró, que de rodillas dio un buen ejemplo a su generación, que te dijo, levántate y sé valiente, que te explicó las escrituras y te las grabó en tu corazón, porque dice la palabra que aquel que instruye al niño en su palabra, cuando fuere viejo no se apartará. Y la última, para ir terminando, cuando el sacerdote persevera en el altar, deja herencia, perseveras en medio de amistades, perseveras en medio de familias inconversas, perseveras en medio de trabajos hostiles, perseveras en una nación que no es tu tierra, perseveras cuando estás débil y sabes que solo tu socorro viene de Jehová, perseveras, el hombre perseverando, el altar que hoy construye será el legado que mañana bendiga tu vida, naciones, generaciones. Si hombres generales de la palabra no se fueran levantados, mujeres de la palabra no se fueran levantados en esta tierra a exponer un evangelio limpio, a hacer cruzadas de sanidad, de milagro, nosotros no estuviéramos aquí, nosotros no fuéramos conocidos de la Biblia, nosotros no fuéramos conocidos del Señor, pero es esos grandes hombres y mujeres de Dios que se han levantado y han dejado un legado espiritual, legados fuertes. Un sacerdote perseverante transforma generaciones. El Salmo 78, del 5 al 7 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la hiciera saber a sus hijos. Y sigue allí. Hijos, generaciones. Pero no solo hijos carnales, también hijos espirituales. ¿Tienes hijos espirituales? ¿Tienes discípulos? Persevera aun cuando no veas resultado. No te rindas. Tu obediencia hoy es semilla. Tu altar es la herencia espiritual más grande que puedes dejar. Eso es lo más grande que tú puedes dejar en esta tierra. Es una herencia espiritual. El resultado de un sacerdote que persevera en el altar es un hogar protegido, hijos dirigidos, presencia de Dios, generaciones de impacto y diseño restaurado. Conclusión. Dios sigue llamando al sacerdote a volver al altar. No es tiempo de espectadores, es tiempo de sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hoy a nivel mundial están pasando la que hicieron ayer? ¿Cuántos sacerdotes están hoy haciendo cosas que no deben de hacer? ¿Cuántos sacerdotes hoy están perdiendo su tiempo en videojuegos, en que estoy cansado, no voy para la iglesia porque el pastor me quiere controlar, no voy para la iglesia porque me quieren quitar mi dinero, no, hoy no voy porque estoy cansado, porque ayer trabajé todo el día? ¿Cuántos sacerdotes están sacrificando a sus hijos, a sus esposas, por no tener la convicción de servir a Dios, de volver al altar? O porque quizás puede ser, lo trataron mal en la casa de Dios
y no fue lo suficientemente maduro, no fue lo suficientemente recto para levantarse y entender que tú vienes a la iglesia, a la casa de Dios, no por un hombre, sino buscar la presencia de Dios, a cumplir, a seguir levantando tu altar en tiempos difíciles. Levántate, deja atrás el silencio, vuelve al altar, que es tu lugar como sacerdote. La presencia de Dios transforma todo, enciende el fuego, restaura tu hogar. Tu llamado trae bendiciones a generaciones. Cumple tu diseño. Dios te creó para reinar y servir. Personas que están destruidas financieramente, personas que están destruidas moralmente, personas que están destruidas interiormente y no saben que tienen que restaurar su altar. No se trata solo de tu vida, se trata de tu legado. ¿Quieres dejar un legado? ¿Qué quieres que diga en tu tumba? Aquí murió Pepito de los Palotes. O que diga, aquí yació un hombre que toda su vida sirvió al Señor. Este ministerio nació porque Dios puso en el corazón de este hombre el predicar la palabra de Dios. Aquí yace una mujer que dedicó su vida a servir al Evangelio de Cristo, al pobre, necesitado, al menesteroso. Hoy es el día, vuelve al altar, Dios te está esperando. Un sacerdote de rodillas levanta generaciones. ¿Cuántas veces vas de rodillas a Dios en señal de humildad, de humillación, de un corazón contrito? Dios no necesita hombres perfectos, ni mujeres perfectas. Él necesita sacerdotes dispuestos. Él restaura lo que tú le entregas. Tu altar puede ser el inicio de un gran avivamiento. Un gran avivamiento no es gritos, un gran avivamiento no es baile, no es danza. Un gran avivamiento son corazones arrepentidos delante de Dios. Son corazones que verdaderamente han cambiado su vida, porque el mayor milagro no es que un inválido o un cojo pueda caminar mejor, porque a la final esa persona se le puede olvidar lo que Dios hizo. El verdadero milagro es aquella persona que ha cambiado su vida, que ha transformado su vida. Como lo dije el domingo pasado, el que bebía ya no bebe, el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, el que hurtaba ya no hurta.